Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios y para instruirnos en el Evangelio de Jesús como discípulos misioneros. Hoy, martes sexto del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre las levaduras peligrosas. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comenta que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirve los ojos si no ven, y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús ha realizado ya sus 2 grandes signos, la multiplicación de los panes. Y Jesús sigue caminando, Jesús sigue viajando de pueblo en pueblo para anunciar la palabra de Dios, para seguir con su ministerio de predicación, de sanación y liberación. Y ocurre que los discípulos se olvidaron de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y en medio de este olvido, Jesús les instruye: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Esto, queridos hermanos, es muy importante. Sabemos que la levadura tiene un poder grandísimo. Una pizca en medio de la masa hace que todo fermente. La levadura, en este caso, nos habla de corrupción. ¿Y en qué consistirá la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes? Estas levaduras son las interpretaciones sobre la palabra de Dios, sobre el reino de Dios en los fariseos y en Herodes. ¿Cómo entienden los fariseos el reino de Dios? Como hemos podido ver, queridos hermanos, los fariseos han convertido la palabra de Dios en preceptos humanos. Ya Jesús se los ha denunciado. Y por eso la levadura de los fariseos es convertir la fe, convertir el reino de Dios en parámetros meramente legalistas para la vivencia superficial de la fe. Y esto es peligroso, queridos hermanos, porque el reino de Dios no consiste en interpretaciones moralistas de la palabra de Dios. Jesús nos invita a vivir su palabra y a vivir el reino desde la libertad de los hijos de Dios, desde la libertad del Espíritu Santo. Y por eso la vida cristiana no se cierra simplemente en el cumplimiento de los mandamientos, sino que justamente es la relación con Jesús, acogerlo en el corazón para que Él reine en cada uno de nosotros e instaure su reino. Y porque se cultiva esta relación de Jesús en nuestro corazón, esta relación con Dios, entonces somos coherentes con su palabra. Pero ciertamente la palabra de Dios conlleva la existencia cristiana manifestada en la vida de Jesús, en nuestra relación con Él. Y por otro lado, queridos hermanos, está la levadura de Herodes. ¿Cuál es esta levadura de Herodes? Herodes interpreta el reino de Dios simplemente como dominio de lo político. Y esto también nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos. A veces en la iglesia hay este tipo de interpretaciones: que yo soy de derecha, que tú eres de izquierda. Y Jesús no ha venido a dividir su iglesia. Nosotros no somos de izquierda ni de derecha, somos de Cristo. Y por eso reducir el reino de Dios a prácticas meramente políticas o a ideologías socialistas simplemente es olvidar el mensaje de Jesús. Y este es el reto que tenemos como discípulos de Jesús: ciertamente estar en el mundo, ayudando a los demás sin perder nuestra identidad cristiana, actualizándonos en la fe, porque la fe nos ilumina y nos hace contemplar la presencia de Jesús en todos nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón vigilante para tener cuidado con estas interpretaciones, sea legalistas o meramente políticas, sobre el reino de Dios.
que más bien acojamos el Evangelio sin glosa, interpretándolo desde Jesús, viviéndolo desde el Espíritu Santo. En segundo lugar, queridos hermanos, los discípulos comentan, lo dice porque no tenemos pan. Los discípulos están en otras, y por eso Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? Qué fuerte, queridos hermanos. Jesús también llama la atención a sus discípulos, porque no comprenden la fuerza de sus palabras. Acogen la enseñanza de Jesús de una manera superficial, y por eso Jesús les recuerda los grandes signos. ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartir 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron 7. Con esto, queridos hermanos, Jesús exhorta a sus discípulos a vivir de la providencia divina. Él está caminando con ellos. Jesús les va a proveer de pan. Ellos no tienen por qué dudar o preocuparse porque se han olvidado del pan. Jesús está con ellos. Jesús les da el pan de la palabra, pero también el pan para el cuerpo. Pero además, Jesús les invita a descubrir que a partir de estos 2 signos, ellos han de descubrir que Jesús es el Mesías, pues ha realizado el signo del banquete mesiánico, pues el reino se entendía como un banquete, pues es la promesa de Dios de congregar a todo su pueblo en uno solo. Y por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor nos conceda abandonarnos a su divina providencia, que mientras realicemos nuestra misión no vayamos preocupados por las cosas materiales, sino que fortalecidos por el Espíritu Santo anunciemos el Evangelio, abandonándonos en la divina providencia. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús les sigue diciendo a sus discípulos, ¿y no acaban de entender? A pesar de que he hecho los 2 signos, ¿ustedes no entienden que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús nuevamente exhorta a sus discípulos a practicar el discernimiento, a que puedan confrontar la palabra de Dios y su cumplimiento en él. Jesús ha venido a cumplir las promesas del Padre, que están contenidas en la Sagrada Escritura. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda este discernimiento, esta sabiduría, para reconocerle en estos signos, que realmente le reconozcamos como el Salvador, como el Mesías, como el Señor de nuestra vida, que nuestra fe realmente nos lleve a esa existencia cristiana de una relación cada vez más profunda con Cristo, para que fortalecidos en su palabra podamos llevarla por obra, es decir, instaurando el reino en el corazón de muchos hermanos. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda una fe firme en Él, y por nuestro testimonio Jesús pueda reinar en el corazón de nuestros hermanos. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo y nos vas cuidando. Tú nos adviertes de estos peligros para que vivamos tu palabra desde el Espíritu. En primer lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón vigilante para no vivir tu reino desde una dimensión meramente legalista, pero tampoco meramente política, que desterremos en nuestra iglesia todas estas posturas que no llevan a nada bueno, que simplemente toman posturas por posiciones antojadizas. No, Jesús, ayúdanos a vivir tu palabra desde el Espíritu Santo, que partamos de nuestra relación contigo para alcanzar una existencia auténticamente cristiana. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas sabiduría y entendimiento, nos concedas discernir tus signos para proclamarte como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Que seas tú, Jesús, quien habite en cada uno de nosotros, para que reines en nuestra vida. Concédenos oídos para ver y oídos para entender. Que oigamos con alegría tu palabra, pero sobre todo, que entendamos que tu palabra tiene esa fuerza para librarnos. Ayúdanos, Jesús, a vivir de tu providencia, a abandonarnos en la santa providencia en medio de nuestra misión. Que no nos afanemos por las cosas de este mundo, sino que realicemos nuestra misión abandonándonos en tu providencia, en tu cuidado. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas una fe firme, que acogiéndote en nuestro corazón como el Mesías, como el Hijo de Dios bendito, podamos acogerte con más alegría en nuestro corazón y así anunciarte a nuestros hermanos, especialmente con los que no te conocen, para que así tú también puedas reinar en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.